Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda y les habla el pastor Pedro Fuentes Guzmán desde Campeche, México, para hacer mi participación en el primer subtema número 5 bajo la temática Ideología contra Biología de Género, basándonos en 1 Timoteo 1, versículos 9 y versículo 10. Me toca exponerles a ustedes las dos vertientes que pueden derivarse, de las cuales pueden derivarse el concepto o la conceptualización del género. El concepto del género desde la ideología y el concepto de género desde la biología. Esto nos posiciona en que tenemos que hacer referencia sobre lo que es una idea y lo que es el estudio de la biología con respecto al género. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo le hace una declaración a Timoteo sobre el origen y la causa por la cual fue dada la ley, y comienza diciendo en versículo 9, primera de Timoteo capítulo 1, el versículo 9, que la ley no fue dada por los justos. Versículo 9 y versículo 10 da una lista de las razones por la cual la ley fue dada: por los pecadores, por los transgresores, por los desobedientes, por los homicidas, por los parricidas, por los marricidas, y específicamente en el versículo 10 se nos habla de los fornicarios y se nos habla también de los sodomitas. Este término de sodomía o sodomita mucho tiempo fue ocupado en la antigüedad para referirse a personas que tenían prácticas de vida sexual específicamente como lo tuvieron la gente de estos dos lugares, Sodoma y Gomorra. Sodoma, ¿verdad? Sabemos según la historia del Antiguo Testamento, donde eran personas que ya tenían prácticas sexuales del mismo género o homosexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Para comentarles que haciendo un análisis sobre una ideología, como el mismo término lo indica, la ideología, que viene siendo el estudio de una idea, ¿verdad? Una ideología tiene su origen en una idea, tiene su origen en una ocurrencia. Esta idea da lugar a un pensamiento. El pensamiento produce una forma de vida que se conoce como filosofía. El pensamiento produce la filosofía de vida. La filosofía de vida lleva a que se establezca una enseñanza, y la enseñanza comienza a cobrar adeptos, comienza a tener un grupo de seguidores, y cuando esa enseñanza comienza a tener adeptos y tener seguidores, se lleva a establecer una corriente o una escuela. Esa corriente o esa escuela que se establece en base a un grupo de seguidores o discípulos comienzan a organizarse con las ideas, comienzan a organizarse con los pensamientos, comienzan a defender la forma de ver la vida,
comienzan a defender su postura, su filosofía, en contra de quien no esté a favor o de acuerdo a su forma de pensar. Repito, la corriente o escuela ya tiene sus objetivos muy claros, ya tienen sus propósitos, tienen sus metas, tienen su cosmovisión. En este caso, hablando del género o de la diversidad de género, una corriente o una escuela que hoy ya miramos en todo el mundo ya establecidas, que es la corriente de la diversidad de género lésbico, gay y transexuales, aun cuando no están del todo a nivel internacional agrupadas como una gran corriente y escuela, de manera individual o local tienen sus grupos que luchan, según ellos, luchan por sus ideas y difundir su filosofía y tratar de que muchos más participen en sus enseñanzas. Se vuelve peligrosa o se ha vuelto más que peligrosa, se ha vuelto una problemática de tipo social, moral, ¿sí? Ya que como corriente trazan sus objetivos y sus propósitos basados en una idea, en un pensamiento y en una filosofía. Las corrientes o escuelas de género, de la diversidad de género, no tratan de exaltar el género masculino o el género femenino, sino tratan de establecer un tercer género, que es el género homosexual, en el caso de los hombres llamados gay y en el caso de las mujeres llamadas lesbianas. Esta corriente, repito, se vuelve un problema social, moral, inclusive de salud y economía, porque ellos a toda costa como escuela, como corriente, tratan de que se implementen, ¿sí?, su forma de vida, que se implementen leyes, que se implementen principios que reconozcan el establecimiento de un género más, un género completamente diferente a los dos géneros existentes por miles y miles de años que siempre ha existido, el género femenino y el género masculino, y no existe desde las buenas prácticas, desde la costumbre milenaria, solamente ha existido y reconocido por la sociedad dos géneros, es el género femenino y el género masculino. Desde la historia y desde las culturas, desde las culturas antiguas, encontramos grupos o sectores de personas que han tratado de establecer ese tercer género que de alguna manera, en base a las buenas costumbres y en base a las tradiciones sociales y a base al estilo de vida moral de las sociedades, ese tercer género nunca ha encontrado un lugar desde la antigüedad. Sin embargo, actualmente pareciera ser que está cobrando fuerza y pareciera ser que está tratando de imponerse y de que se establezca ese tercer género. Pero repito, todo esto basado en una ideología, todo esto basado en una forma de pensar, en una filosofía. La escuela del género, la escuela de la corriente, de la idea de la diversidad de género, trata de que se implementen, sí, este género y que la sociedad y las leyes y todo mundo acepte como algo normal o como bien. Ahora abordando el aspecto biológico, la biología de género. La biología de género no comparte la ideología del género. La ideología del género
trata, como dije hasta hace un momento, de establecer un tercer género. Biológicamente, ¿sí? Desde la óptica de la biología, ese tercer género no existe. Miremos un poquito sobre la palabra biología, término que deriva de dos vocablos griegos, el bios, vida, logos, estudio o tratado. El estudio de la vida, entonces, que es la biología, nos debe remontar a los orígenes de la existencia del ser humano como tal en sus inicios. El estudio de la vida nos monta a que el ser humano tuvo un origen, que el ser humano tuvo un diseño, que el ser humano tiene un desarrollo y tuvo un desarrollo y tiene un desarrollo. El estudio de la vida del ser humano nos lleva a que está determinado para el ser humano un ciclo de vida, un ciclo que como todo ser vivo debe cumplir, un ciclo que no puede estar sujeto a ideas, un ciclo de vida que no se regula por pensamientos, un ciclo de vida que no puede ser cambiado ni modificado por una ley. El hecho de que la ideología de género pueda establecer o haya podido establecer en algunos países y en algunos sectores haya podido establecer leyes que permitan que hombres con hombres se casen, que mujeres con mujeres se casen, nunca jamás van a poder contrarrestar los argumentos de la naturaleza, de que la naturaleza de la vida, que el estudio de la vida misma establece que no existe un tercer género, sino que solo existe el género femenino y el género masculino. Los orígenes, según la biología, que es el estudio de la vida del ser humano, se ha establecido un género femenino y un género masculino porque ambos son complementarios para dar continuidad al proyecto de generar vida, de tener la capacidad como seres vivos de cumplir con el ciclo de su vida, que es nacer, crecer, desarrollarse, madurar, reproducirse y morir. Esta ley de la vida, esta ley que lo establece en la biología y el estudio de la vida, esta ley es suprema ante cualquier otra ley mortal. Aun cuando la ley civil, la ley de los hombres permita ante las cámaras internacionales de justicia o de derechos humanos, autorice que un hombre pueda casarse con otro hombre, aunque leyes humanas autoricen que una mujer pueda casarse con otra mujer, estas leyes nunca jamás van a poder estar por encima de la supremacía de la ley de la vida, que establece que los únicos que pueden generar vida es un hombre y una mujer mediante la concepción. Dios le bendiga, un saludo desde Campeche y una disculpa por excederme del tiempo. Más adelante seguiremos hablando del subtema 5, la ideología contra la biología de género. El pastor Pedro Fuentes desde Campeche. Una costumbre, decíamos nosotros, que la diversidad de género, específicamente tratar de establecer un tercer género, aparte de los que están reconocidos y existen, que es el género femenino y masculino, la corriente trata de que la corriente internacional, a nivel nacional, a nivel local, existen grupos que tratan de que se establezca y se reconozcan derechos y privilegios para un tercer género, que es el género homosexual, género lésbico o el género gay, y tratan de que todo lo que derive en la práctica de estas relaciones pues sean permitidas y reconocidas como legales, y que la sociedad los mire como algo normal y que sea parte de las costumbres, de las buenas costumbres, y que sea parte, este tercer género, que sea parte de la moral,
y del estilo de vida de la sociedad, supuestamente una sociedad moderna, una sociedad abierta. Sin embargo, es importante recalcar que no es posible que a partir de una idea, que a partir de una forma de pensar, que a partir de las inquietudes de un grupo de personas, pueda llevarse a establecer leyes, pueden llevarse a establecer principios, principios que sabemos que atentan contra las buenas costumbres. Ya no llamémoslos, eh, ya no digamos que sean contrarias a los principios bíblicos, ya no digamos que son abominación delante de Dios, sino que en el sentido de las buenas costumbres, costumbres viene del latín moris, que quiere decir eh, tradición o costumbre. Moris, tradición o costumbre. No es una buena costumbre, no son buenas prácticas morales el tener un género homosexual, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. No son buenos principios éticos, no son buenos principios morales. Ni qué decir de los principios bíblicos, que un tercer género dista como un abismo de otro abismo